Muy buenos días, niños y niñas. Ahora estamos en la página siguiente y vamos a conocer un nuevo ángulo en la circunferencia. Y en el ejercicio 1 y 2 lo vamos a aplicar. En este caso, estamos hablando del ángulo externo. ¿Qué es un ángulo externo? Observen lo siguiente en las imágenes. El ángulo externo es aquel ángulo que se forma fuera de la circunferencia. Por ejemplo, mira ahí en esta gráfica, el ángulo externo acá es 5 beta y acá el ángulo externo es 20 grados. El ángulo externo es el que se forma fuera de la circunferencia. Pero hay varias formas en las cuales se puede formar ese ángulo externo. Observen lo siguiente. En el ejercicio 1, el ángulo externo se está formando con dos rectas tangentes. ¿Cuáles son las rectas tangentes, profesor? Observen estas rectas que voy a trazar de color negro. Esta es una recta tangente y esta de acá es otra recta tangente. Agarren su regla y remárquenlo, por favor. Remárquenlo. Ahí se forma el ángulo externo con rectas tangentes y vamos a definirlo acá. Ahí se forma el ángulo externo o ángulo exterior también se denomina. Este se forma el ángulo externo con dos rectas tangentes. Y la pregunta que te haces de inmediato, ¿y qué es una recta tangente? Bueno, una recta tangente es aquella recta que toca la circunferencia. Ojo, toca la circunferencia en un solo punto. Por ejemplo, ahí está tocando en el punto B y acá lo está tocando en el punto A. Esa es una recta tangente. Por ejemplo, ahí el ángulo externo está formándose con dos rectas tangentes. ¿Te das cuenta? En cambio, en el ejemplo B, en el ejemplo 2, agarren ahora un color azul. Agarren un color azul. En el ejemplo 2, el ángulo externo ya no se forma con dos rectas tangentes. Acá se está formando con dos rectas secantes. ¿Y por qué se le llama recta secante, profesor? Las rectas secantes son aquellas rectas que cortan a la circunferencia en dos puntos. Cortan la circunferencia en dos puntos. Ahí veo la recta secante, la secante BC y la secante AD, ¿no? Que llegan hasta el punto P, punto en que se intersectan, ¿no? Donde se forma el ángulo externo. Entonces ahí decimos lo siguiente, en este caso es el ángulo externo, este será el ángulo externo, que se forma con dos rectas secantes. Ángulo externo con dos rectas secantes. Anoten, por favor, porque son características que tienes que tener en cuenta al momento de trabajarlo. Y vamos a citar las propiedades. Mira, es una misma propiedad, pero por la forma lo voy a citar para cada uno de forma particular. ¿Ya? Para que lo entiendan. ¿Sí? A ver, vamos a llamar, sí, vayan escribiendo. Voy a explicarles para cada situación específica cómo es la propiedad, para que le quede bien claro, para cada situación. Bien. Observen, cuando tenemos el ángulo externo con dos rectas tangentes, voy a llamarle X. X le voy a llamar al ángulo externo. En este caso, ¿quién sería el X, profesor? Bueno, el X sería 5 beta. Este sería el ángulo externo. Ese ángulo externo 5 beta sería el valor de X. Siempre empiezas mencionando el ángulo. ¿Y cómo se calcula el ángulo externo con dos rectas tangentes a la circunferencia? Se calcula de la siguiente manera. Esto es igual a la
semidiferencia. Mira, del arco, mira la imagen, ¿ah? Del arco ACB, el arco ACB, que mide 240 grados, le tendríamos que restar el arco AB, el arco AB, y todo ello dividido entre 2. Por eso se le denomina semidiferencia de los arcos. Ahí tendríamos que hallar la semidiferencia de los arcos. Bien, esa es la definición para cuando trabajes con rectas tangentes. Es el arco más grande menos el arco más pequeño que está en la circunferencia, todo ello dividido entre 2. Ahora quiero que ustedes agarren 2 colores. Agarren el color verde y el color naranja. Verde y naranja, para que ustedes puedan identificar correctamente. Primero vamos a empezar con el color verde. El arco ACB es el arco que se forma acá, mira, desde el punto A que está ahí, desde el punto A, y que tiene que pasar por el punto C. Miren, píntenlo ahí de color verde. Pasa con el color verde, mira, píntenlo ahí. Desde el punto A, pasa por el punto C, y termina en el punto B. Ese es el arco ACB. ¿Cuánto mide el arco ACB? 240 grados. Pero, profesor, hay un pequeño problema. Agarren el color naranja. A ese arco le tengo que restar el arco AB. Pinten de color naranja el arco AB. Miren cómo es el arco AB. Es el arco que ahí estamos pintando de color naranja. Ese es el arco AB. Pero hay un pequeño problema, profesor. No lo conocemos. ¿Te acuerdas la primera indicación que te di al inicio de la clase? Que el ángulo en toda una circunferencia, ¿cuánto mide? 360 grados. Este ángulo mide 240. 360 Y yo, menos si yo quiero encontrar ese ángulo que falta, que necesito, ¿qué tendrías que hacer? Restar 360 menos 240. Así es. Porque toda una circunferencia mide 360 grados. Pero ya conozco parte de la circunferencia que mide 240 grados, entonces calculamos la diferencia. ¿Y cuánto sería todo ello? 120. O sea que ese arco que me faltaba, ese arco que le he puesto la incógnita que me faltaba, medía 120 grados. Ahora sí, ya tengo los 2 arcos que necesitaba. Este arco acá mide 120 grados. Ya está, profesor. Listo. Y una vez que tengo ya toda la información, estudiantes, ahora sí, ya puedo aplicar la propiedad. La propiedad empieza indicándonos, miren, muy importante el orden, el valor de X, este es el ángulo externo. Según el gráfico, ¿quién es el ángulo externo? El ángulo que se forma fuera de la circunferencia. ¿40? ¿Quién es? 5 beta. Así es. Este es el ángulo externo. Anoten, coloquen una flechita y coloquen ahí, con letras chiquitas. Este es el ángulo externo. Muy bien. Ese es el ángulo externo. Y ese ángulo externo, ese ángulo mide 5 beta. ¿Te das cuenta? Ese es el ángulo externo. Bien. Y profesor, entonces empezamos reemplazando la información indicando que el ángulo externo es 5 beta y colocamos ahí. Indicamos que 5 beta es igual a la medida del arco ACB. ¿Y cuánto mide el arco ACB? Miren el gráfico. 240. 240 grados, muy bien. Y a ello le tenemos que restar el arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB?
120. Ajá, el arco AB es el que le pusimos la incógnita, pues, ¿no? Ese es el arco AB. El arco AB sería 120 grados. ¿Te das cuenta? Y todo ello lo tengo que dividir entre 2. A ver, mentalmente, niños y niñas, acá se trabaja mentalmente. ¿Cuánto es 240 menos 120? 120. 120. Y 120 dividido entre 2, 60. 60 grados. 120. Mira, siempre acostúmbrate a trabajarlo mentalmente, cuando las operaciones sean directas como estas, ¿no? Entonces, ahí diré lo siguiente, que 5 beta es igual, al calcular 240 menos 120, nos da 120. Y 120 entre 2, 60 grados. Y bueno, como me piden hallar el valor de beta, despejamos beta. El 5 que multiplica pasa a dividir a 60. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuánto es la medida de beta? ¿Cuánto será la medida del ángulo beta? 60. 60 entre 5 todavía falta. 60 entre 5. Entonces, ¿cuánto es beta? 12. 12. Muy bien. Beta es igual a 12 grados, porque es un ángulo. ¿Comprendieron, niños y niñas, cómo se trabaja el ángulo externo Sí, teacher. cuando tienes dos rectas tangentes? Sí, ¿Sí? teacher. Muy bien. Recuerda que es el arco más grande, o sea, el arco que va por fuera, menos el arco que está por dentro, entre dos. La diferencia. Ahora, profesor, pero usted nos indicó hace un instante que el otro ángulo también es un ángulo externo. Así es. Eso es muy importante que ustedes aprecien. Lo voy a colocar así para que ustedes puedan entenderlo. Mira, acá el ángulo externo era 5 beta. Este era el ángulo externo. Bien. Así lo hemos trabajado nosotros. Este es el ángulo externo. ¿No? Lo voy a colocar ahí. Y en el otro ejemplo, díganme ustedes, ¿quién sería el ángulo externo? 20. 20, pues, el que está afuera, el que se forma afuera. Ese es el ángulo externo. ¿Se dan cuenta? Ese es el ángulo externo para los dos. En las dos situaciones. Por eso es que ahí la aplicación es muy similar, pero las gráficas son distintas. Ahora el ángulo externo ya no se forma con tangentes, con rectas tangentes. Ahora se forma con dos rectas secantes. Ajá. Ahora quiero que observen lo siguiente. ¿Y cómo se determina ese ángulo externo? Agarren el color verde. Agarren el color verde. Para el ángulo externo, dígame, Fernando. Profesor, no me quedó bien claro. ¿Por qué el ángulo externo en el primero era 5 beta y ahora el ángulo externo es 20 grados? ¿Y por qué no es 7? Ya está. Yo te explico por qué. Es súper sencillo. Cada situación, Fernando, cada situación es diferente. Este es el ángulo externo en el ejemplo número 1, es 5 beta, porque el ejercicio te lo plantea así. El ángulo externo es 5 beta. ¿Quedó claro? Pero la otra situación, la número 2, es totalmente diferente. Ahí el ángulo externo mide 20 grados. Es otro ejercicio. ¿Quedó claro, Fernando? Sí, profesor. Y lo que tiene que quedar claro en esta parte es lo siguiente. El ángulo externo es el ángulo que se está formando fuera de la circunferencia. Observa, 5 beta está fuera de la circunferencia. 20 grados está fuera de la circunferencia. ¿Te diste cuenta? Por eso se llama ángulo externo. ¿Entendió, Fernando? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Ahora observen lo siguiente. Acá hay que observar. Agarren su color verde. Cuando tienes dos rectas secantes, para encontrar el ángulo externo, para el ángulo externo, ahora tienes que trabajar con
con los arcos que se forman con esas dos rectas. Con esas dos rectas secantes. A ver, pinten de color verde el arco CD. Pintamos de color verde el arco CD. Ah, el arco CD de color verde. Agarren el color naranja. Y para ello necesito el otro arco que se forma entre esas dos cuerdas. ¿Quién será? El arco AB. Pintamos de color naranja el arco AB. Pinten de color naranja el arco AB. Ajá, profesor. Acá tenemos el arco CD, que lo hemos pintado de color verde. ¿Sí? Acá está el arco CD. Y también tenemos el arco AB, que está entre las dos cuerdas, entre dos secantes. ¿Y cómo se calcula el ángulo externo? Miren la similitud, ¿ah? Miren, observen acá, es muy importante que observen. El ángulo externo, siempre le voy a llamar X al ángulo externo, que es el ángulo que no conocemos, si me piden calcularlo. El ángulo externo se calcula mediante esos dos arcos que hemos pintado de color verde y color naranja. Será la semidiferencia del arco más grande. ¿Quién es el arco más grande? El arco CD menos el arco AB y todo ello dividido entre 2. Ah, es la semidiferencia. Por eso es que acá vamos a restar primero el arco de mayor amplitud, que es el arco CD, le restamos el arco de menor amplitud, que ahí es el arco AB, y todo ello lo dividimos entre 2. ¿Hasta ahí quedó claro, niños, niñas? Bien. Pero acá viene lo interesante. Acá viene lo interesante. El ángulo externo es el ángulo X. Observen la gráfica. ¿Quién es el ángulo externo en nuestro gráfico? 20 grados. Y es por eso que al resolver empezamos indicando 20 grados. 20 grados es igual a la medida del arco CD. ¿Cuánto mide el arco CD? 7 tita. Muy bien. 7 tita. Ahí está. 7 tita. Y a ese 7 tita le tenemos que restar el arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB? 3 tita. 3 tita. Le restamos 3 tita. Y todo ello, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 2. Todo ello está dividido entre 2. ¿Se dan cuenta? Hemos reemplazado la información del gráfico en nuestra fórmula. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, para resolver esta ecuación, al igual que el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores, el número 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro en la ecuación? Vas a multiplicar. A multiplicar, muy bien. ¿Y cuánto es 20 por 2? 40. 40. Acá lo voy a hacer al lado derecho. Entonces, nuestra ecuación quedaría así. 40 grados es igual, ahora te pregunto, ¿cuánto es 7 tita menos 3 tita? 4 tita. Ahí me va a quedar 4 tita. ¿La cuenta? Me queda 4 tita. Porque ahí hemos restado 7 tita menos 3 tita. Y luego el 4 que multiplica, ¿cómo pasa el otro miembro en la ecuación? Vas a dividir. Así es, ahí tendríamos 40 grados dividido entre 4. Y ese es igual al valor de tita. Y cuando divides 40 entre 4, ¿cuánto obtenemos? A 10. A 10. Eso significa que el ángulo tita mide 10 grados. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Mira, hemos aprendido
a trabajar el ángulo exterior, el ángulo externo, con dos rectas tangentes, como el ejemplo número 1, y también con dos rectas secantes, como el ejemplo número 2. Y siempre, como estás viendo, ese valor de X que he puesto en la fórmula, ese valor de X es el ángulo externo. ¿Listo? Bien, vayan trabajando estudiantes ahí en casa. Bien, estudiantes. Ahora, en estos ejercicios, vamos a aprender otro ángulo que se forma en la circunferencia. Un ángulo que se forma en la circunferencia, en la misma circunferencia se denomina ángulo inscrito. Entonces, ahora vamos a recordar cómo se trabaja el ángulo inscrito. Así que atento, atenta. Bien. Quiero que agarren un color azul. Agarren tu color azul. El ángulo inscrito, observen, agarra tu color azul. El ángulo inscrito es aquel ángulo que se forma en la misma circunferencia. Observen el ejercicio número 3. ¿Cuál sería el ángulo inscrito en este ejercicio número 3? El ángulo que se forma en el vértice C. Píntenlo de color azul. Píntenlo de color azul. A ese se le denomina ángulo inscrito. Ajá. Este será el ángulo inscrito, que en este caso sería 40. Observen el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, profesor, acá tengo 3 ángulos inscritos. Así es. Tengo este ángulo que es 56 grados. Mira, se forma en el vértice C. Píntenlo de azul. Acá tengo el ángulo que se forma en el punto A. En el punto A, píntenlo de color azul. En ese punto A. Y profesor, acá hay otro ángulo inscrito. El que se forma en el punto B. Ah, este también píntelo de color azul. Ah, en este ejemplo hay 3 ángulos inscritos. Y es muy importante que los identifiques antes de trabajar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un ángulo inscrito? Ya, vamos a definirlo acá. A ver, el ángulo inscrito se forma en un punto, sobre la circunferencia. Ah, eso es lo que estamos viendo. El ángulo inscrito se forma en un punto que está sobre la circunferencia. ¿No? ¿No? Mediante 2 cuerdas. Ahí está. Mediante 2 cuerdas. Ahí está el detalle. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula en un instante, ¿ya? Entonces, el ángulo inscrito hemos dicho que se forma en un punto que está sobre la circunferencia mediante 2 cuerdas. Ajá, siempre van a haber 2 cuerdas. Ahora quiero que observen cómo se calcula el ángulo inscrito, ¿ya? Acá voy a colocar la definición al lado derecho. ¿Y cómo se calcula el ángulo inscrito, profesor? Al que le voy a llamar X. ¿Cómo se calcula ese ángulo inscrito? O sea, ese ángulo que se forma en el punto que está en la circunferencia mediante 2 cuerdas. Ese ángulo X, vamos a citar un arco, ¿eh? Es igual a la mitad del arco, que forman las cuerdas. Ah, ¿cómo, profesor? O sea que ese ángulo inscrito es igual a la mitad del arco, que están formando las cuerdas. A ver, déjeme entenderlo, profesor. Vea, para ello entendamos el ejemplo número 3. Dice,
Pero acá hay varios conceptos que hay que aprender. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Para que entiendan. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el valor de alfa? Profesor, alfa es un ángulo externo. ¿Y qué tiene que ver el externo con el inscrito, profesor? Vamos a ver, miren cómo se trabaja. Dice, ¿cuál es el valor de alfa en la figura si O es el centro? O es el centro de la circunferencia. Profesor, ¿acá también tengo que hallar el ángulo inscrito? Sí, observa. El ángulo inscrito hemos dicho que es igual a la medida del arco que forman las dos cuerdas entre 2. ¿Ya? Esa es la definición que hemos planteado hace un instante. Bien. Pero ¿cómo se trabaja, profesor, en este caso? Mira, acá hay varios conceptos que tiene que aplicar. Primer concepto, atento, atenta, no copie primero. Primero, observe. ¿Ya? Primero observe. Agarra tu color azul. Agarra tu color azul. Acá tengo el ángulo inscrito que es 40. Ese es el ángulo inscrito. Ese ángulo inscrito se forma con las cuerdas AC y la cuerda BC. Entonces, el arco que se forma, ahí, coloquen el color azul ahora sí, el arco que se forma entre las dos cuerdas es el arco AB. Pintamos de color azul, píntenlo de color azul. Ese es el arco AB. Entonces, ¿cómo encontramos el arco AB? Súper sencillo. Empezamos indicando lo siguiente. El X viene a ser el ángulo inscrito. Observa la imagen. ¿Quién era el ángulo inscrito? El ángulo inscrito ahí era 40 grados. Ahí era 40 grados. Ese es el ángulo inscrito. 40 grados. Y eso es igual a la medida del arco AB dividido entre 2. A ver, profesor, ya creo que me estoy dando cuenta qué es lo que voy a obtener acá. Es el arco AB dividido entre 2. ¿Y cuánto mide el arco AB, niños y niñas? Para encontrar el arco AB, este 2 que divide, ¿cómo pasa el otro miembro en una ecuación? Multiplicar. Vamos a multiplicar. A multiplicar. Entonces, ¿cuánto es la medida del arco AB? 80 grados. Esa es la medida del arco AB. Para que ustedes lo entiendan fácil, estudiantes, hay un secreto en esto. Quiero que lo aprendan rápido. Cuando tú veas un ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito, observa, es 40 grados, el arco que está al frente es el doble. Es decir, este arco, ¿cuánto mide? 80 grados. Que es justamente lo que hemos resuelto aplicando la ecuación. ¿Entendió? ¿Entendieron? Sí, profesor. Muy bien. Listo. Ahora, profesor, pero me piden hallar alfa. ¿Cómo hallo alfa? Ya encontré el arco, pero a mí no me han pedido el arco AB, me han pedido alfa. Y alfa, si tú te das cuenta, es un ángulo externo. A ver, agarra tu color rojo, agarra una regla y quiero que traces la cuerda AC. Traza la cuerda AC. ¿Cómo se llama la cuerda que une dos puntos de la circunferencia, el punto A y el punto C, y que pasa por el centro? Esa cuerda se llama diámetro. ¿Cómo se llama? Diámetro. Así es. Ahí la cuerda AC se denomina diámetro. El diámetro divide ahí la circunferencia en dos partes iguales. A ver si te das cuenta. Si el diámetro lo divide a la circunferencia en dos partes iguales, y si toda una vuelta mide 180 grados, 360 grados, ¿cuánto mide la mitad de una vuelta? 180. Ya nos di. Ya te lo había dicho. Entonces, mira ahora lo que voy a hacer, ¿ah? Si AC es el diámetro, ojo, ahí es una línea.
es el diámetro. Entonces, el arco AC, no diámetro, sino el arco AC, y para que sea arco, es de esta forma. Tiene que medir ¿cuánto? 180 grados. La medida del arco AC es la mitad de una circunferencia y esto mide 180 grados. ¿Hasta ahí quedó claro, niños y niñas? Ahora, acá se termina el ejercicio. Si el arco AC mide 180 grados y este arco, mira, observa el que voy a remarcar de color azul, este arco mide 80 grados, te hago una pregunta. ¿Cuánto mide el arco BC? 100 grados. ¿Quién me dice cuánto mide el arco BC? 100 grados. 100 grados. Si todo el arco AC mide 180 y el arco AB mide 80, ¿cuánto mide el arco BC? Sencillo. 100 grados, 100 grados. Y es la diferencia. Profesor, Mayra le estaba diciendo, pero no se le escuchaba, se escuchaba. Sí, estaba diciendo 100 grados, 100 grados, sí, no se escuchaba. Muy bien. Estaba el profesor gritando. No se le escuchaba. Ahí está, muy bien. Mide el arco ese, mide 100 grados. Claro, pues. Para que sumado con 80 me dé 180. 100 grados. Y acá terminamos el ejercicio, niños y niñas. Ahora, alfa es el ángulo externo. ¿Y qué aprendimos nosotros? Que el ángulo externo es la diferencia, semidiferencia de los dos arcos que están formando por las rectas. Entonces, el arco alfa va a ser la semidiferencia. Miren bien, del arco BC, menos el arco AB dividido entre 2. ¿Y cuánto mide el arco BC? Ya lo hemos encontrado, mide 100. Menos el arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB? 80 grados. Y todo ello dividido entre 2. Ahora sí, mentalmente, niños y niñas. ¿Cuánto es 100 menos 80? 20. 20. 20. ¿Y 20 Pero- dividido entre 2? 10. 10. O sea que la medida del ángulo alfa ahí es 10 grados. Listo, niños y niñas. Ahí para esta primera parte de la clase. Bien. Ahí ya los dejo trabajando, estudiantes. Ya los dejo trabajando. Tengan la definición lista para la siguiente clase. Que la siguiente clase te enseño a trabajar este ejercicio. Y en la plataforma voy a colocar ejercicios muy parecidos a los que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Bien. Ok, Y profesor. para la siguiente clase sí te voy a dejar también en la plataforma una separata. Te lo voy a dejar ya de inmediato. Una separata para trabajar en la siguiente clase. ¿Ya? Y dejarte los ejercicios del libro para que complementes. Bien, niños y niñas, vayan terminando. Me despido de ustedes. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Cuídense. Bye, teacher. Chao, chao. Bye, teacher, cuídense. Bye, Y hasta la próxima semana. Hasta la siguiente. Bye, Cuídense teacher. mucho. Tengo Chao, mi chao. mano fantasma. Cuídense mucho, niños y niñas. ¿Qué? Gracias, gracias. De que tengo mi mano fantasma. Mi mano fantasma. Buen día, pues. Buen día, buen día. Bye, teacher. Yo escucho que tenga cuidado con los fantasmas.